Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Estírese así, en la banca. No sé. Se siente rico. Les doy permiso ahorita. Aproveche. Y en ese estiramiento pongámonos de pie. Y sigas estirando, que muévase, no se quede así. Se puede tuir, decía mi abuela. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8. Romanos 8, versículo 35 en adelante. Es un privilegio estar frente a todos ustedes nuevamente este día. Quisiera no terminar de predicar para no tener que mover bancas, pero hay que mover bancas. Gloria a Dios. Dice su palabra en el nombre de Jesús, Romanos 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Todas estas cosas, imagínense. Ojalá ninguna se nos toque algún día. Y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos. Gracias, Señor, por tu amor y bondad, por lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Agradezco que nos tengas acá, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, para escuchar tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, la vida, nos permite respirar, Señor. Agradezco, Señor, cada momento que nos has dado hasta ahora, Señor. Te pido que tomes el control de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Es un versículo muy fuerte lo que acabamos de leer. Y quiero hablar esta noche sobre la esperanza en tiempos de prueba. Yo me recuerdo hace mucho una historia que vi y luego volví a leer. Y es de dos jóvenes que se llevaban muy bien, eran amigos, eran filósofos del siglo IV más o menos antes de Cristo y vivían en Sicilia. Fidias y Deño, dos grandes amigos que estaban en contra de la tiranía que en ese momento se estaba dando en el país. Entonces, en cierta ocasión, cuando estos jóvenes, más que todo Fidias, se rebeló contra el imperio, se dio cuenta el emperador y lo arrestó. Era un tirano el emperador y a él no le gustaban todas las cosas que hacía el emperador. Así de que se rebeló, había un cierto grupo, no rebelarse en armas, pero sí él, como era político, estaba en contra de ciertas cosas que no iban de acuerdo con la moral de este hombre. Entonces fue arrestado, encarcelado y condenado a muerte. Fidias. Al darse cuenta su amigo Deño, se lo visitó en la cárcel y hablando con él, Fidias le dijo que había algo que le preocupaba, y es que él había sido condenado a muerte, pero él tenía una madre y tenía una hermana que iban a quedar desprotegidos. Y yo creo que ese es el miedo de toda persona, o de cada hombre, o de cada persona en su hogar, que algo le llegara a pasar y su familia quedara desprotegida. Usted no sabe qué va a hacer de su familia si usted no está
para proteger a su familia o para ser el proveedor o darles lo que necesiten o cuidar de ellos. Entonces el tirano que tenían por emperador se dio cuenta del deseo de Fidias y le dijo: mire, ¿sabes qué? Tú estás de acuerdo con la moral y todo eso. Entonces te hago una propuesta. Si alguien tiene el valor de tomar tu lugar, yo te doy permiso de que vayas a hacer lo que tú tienes que hacer. Pero como no va a haber nadie, le dijo, mejor date por vencido. Y Deimos se dio cuenta de lo que el trato que había hecho el emperador, más que todo como un reto, para demostrarle que no había ninguna persona que estuviera de acuerdo con la moral en ese tiempo y que todos actúan bajo sus propios intereses. Y por eso lo hacía el emperador. Entonces vino Deimos, se acercó con el emperador y con Fidias y le dice: yo voy a tomar el lugar de este hombre, de mi amigo, en lo que él va a arreglar lo que tenga que arreglar. Y cuando él regrese, entonces, asunto resuelto. Y el emperador le dijo: no te pongas en mí, porque este hombre se va a ir y no va a regresar. Y le dijo: él es mi amigo y yo sé que por su moral y los valores que él tiene, pues él va a regresar. El emperador más que todo lo hacía por ver si en realidad iba a suceder algo o no iba a suceder algo. Entonces vino Deimos, tomó el lugar de Fidias y Fidias salió a ver las cosas que tenía que hacer. Eran como 3 días de camino de ida y 3 días de regreso. Lastimosamente, cuando este hombre iba regresando, iba de camino nuevamente a tomar el lugar que le correspondía, una banda de bandidos lo asaltaron, lo golpearon y le quitaron su caballo. No había qué hacer. Se retrasó por mucho tiempo y no llegaba. Llegó el día en que Fidias tenía que ser ejecutado y en ese entonces estaba de moda ser crucificado, porque se consideraba la muerte más baja y deshonrosa en ese entonces, ser desangrado en una cruz. El emperador le estaba diciendo a Deimos: mira, no vino tu amigo, y ustedes que tanto hablan de moral, y tu amigo ¿dónde está? ¿Dónde está para salvarte? Tú sí tuviste las agallas para tomar el puesto de él, pero él ¿dónde está? Y cuando se llegó el día, todos se reunieron en la plaza, la cruz ya estaba lista, ya estaban listos para crucificar a Deimos en lugar de Fidias, y no aparecía. Cuando el soldado iba a clavar el primer clavo en la mano, iba a crucificar a Deimos, apareció Fidias, cansado, herido, casi arrastrándose. Y cuando todos lo vieron, especialmente Deimos vio a su amigo aparecer por la puerta, en vez de alegrarse se echó a llorar, porque la esperanza de Deimos era que en verdad Fidias no regresara para no tener que morir, porque él quería tomar el lugar de Fidias. Entonces él, en vez de alegrarse que apareció su amigo, se entristeció y lloró de tristeza, porque sabía que al estar su amigo ahí iba a tomar su lugar nuevamente y tenía que morir. Y empezó Fidias a explicarles: mire, emperador, discúlpeme, la verdad, usted no sabe lo que yo he tenido que pasar para regresar acá. Cuando yo venía de camino, una banda de bandidos me asaltó, me quitó el caballo y tuve que correr. Se me desgastó el calzado, tuve que correr entre piedras, entre pinos. Y cuando llegué al río, que cuando yo iba, el río estaba bajito, el río de regreso estaba crecido y casi me ahogo en el río, pero me lo crucé y aquí estoy. Entonces, el emperador, al ver la amistad de estos dos hombres y la fidelidad que ellos se tenían, los perdonó a los dos. Incluso les dijo: por favor, yo quiero ser amigo de ustedes también, porque amigo como ustedes no se encuentran.
buscar de ficticias. Pero estas cosas pasan en la vida real. No solamente es una historia, es como una anécdota, una fábula. Porque a veces cuando nosotros necesitamos hacer algo, cuando estamos logrando algo, les decía el domingo también, viene la adversidad y no sabemos cómo o de dónde puede venir. Todas las cosas que nosotros a veces estamos bien y pensamos que nunca van a terminar, todas cambian. Hay un momento en que nada es para siempre. Hay un dicho. Porque nosotros somos seres finitos, somos seres humanos, y el único que no se equivoca y el único que no miente es Dios. Todo ser humano, lastimosamente, cambiamos de parecer, rompemos promesas. La Biblia dice que es mejor no prometer, sino cumplirlos. Y si hacemos una promesa a Dios, pues no tarda en cumplirla. Eso lo dice la Biblia. Así que en nuestra vida cotidiana, a diario, hay desesperación y hay desaliento muchas veces. ¿Cuántos acá se han sentido desalentados alguna vez? Desanimados o desesperados. ¿Saben? La Biblia no solamente está llena de historias bonitas o historias de guerra o cosas que nos hacen sentir bien o para que nosotros podamos sentir bien, sino que más que todo son parte de una historia de un pueblo que vivió antes y están para enseñarnos a nosotros. La historia, los historiadores dicen que la historia siempre se repite de la misma manera, siempre, porque lastimosamente el ser humano no aprendemos de nuestros errores. No todos, algunos, los que no tienen a Dios. Porque las guerras a lo largo de los años, de los siglos, se han dado de la misma manera. Guerras siempre han habido por un interés político, por un interés material. Y a pesar de que creemos que nuestra civilización está en la cumbre de la tecnología, del avance, siguen habiendo guerras. Y ahora guerras más sangrientas, más tecnológicas, mejor pensadas. El hombre ha desarrollado tanta inteligencia artificial, la robótica está muy avanzada, pero ¿para qué? ¿De qué sirve? Si volvemos a lo mismo, caemos en lo mismo. Rusia, una gran potencia tecnológica, grandes avances, que se cree que los pudieran usar en la ciencia para la medicina, atacando a un pueblo más débil. Y así viceversa, países que son unas grandes potencias, con un gran poderío militar, muchas veces intervienen en otros países más débiles, por intereses o desacuerdos políticos. Entonces, cuando estas cosas pasan, cuando hay desesperación, cuando hay desaliento por algo que no podemos controlar, por ejemplo, Elías, después de estar en una gran plaza retando a todos los servidores de Baal, que tuvo una gran victoria, y le dice, tráiganme agua a este altar, lávenlo, echen cantaradas de agua, ora, y Dios hace descender fuego del cielo y consume el holocausto. Consume todo, así. Pero no se queda ahí con demostrar que Dios era todopoderoso, sino que viene Elías, agarra una espada y los mata a todos. Una gran victoria ese día. Imagínese encender fuego, consumir algo cuando hay agua, está sumergido en agua. Pero después de tener una gran victoria y tener el respaldo de Dios, lo vemos en Primera de Reyes 19:4, y dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Dios mío, quítame la vida. Llegar hasta ese punto. ¿Cuántos nos hemos sentido desalentados a veces, desanimados?
a ese punto de pensar, Señor, tal vez no le hemos dicho quítame la vida, pero ¿para qué nací? ¿O por qué estoy aquí? Y al gran profeta Elías lo vemos en un estado de desesperación y desaliento. Otro estado que puede ser muy dañino también para nosotros es cuando tenemos duda y nos falta la fe. Porque muchas veces, ¿cuántas veces hemos doblado rodillas orando por algo? Señor, ayúdame, Señor, yo te voy a servir, hemos hecho promesas con Dios, pero lo que estamos pidiendo no llega. Nuestro milagro no llega. Y hace mucho yo me acuerdo que estaba acá en este mismo púlpito y decía que a veces en las cosas, cuando usted se pregunta por qué esta persona sí recibe el milagro y por qué esta no, y es porque a veces algunas personas necesitan tener un trato, un encuentro más personal con Dios que otros. Y estoy seguro que muchos de los que estamos acá que le creemos a Dios, le oramos a Dios, y estamos con alguna enfermedad que tal vez desde mucho tiempo le estamos diciendo a Dios, Señor, sáname, y la enfermedad sigue y sigue, pero tenemos esperanza en Dios. Hay otras personas que no son tan fuertes, y cuando no reciben algo, algunas se pueden caer del Evangelio, y posiblemente esas son las que Dios tiene un trato diferente con ellos. Las personas que tienen hijos, que tenemos hijos, y los que tienen más de 2 hijos o 2 hijos, saben que el trato para cada hijo no es el mismo. Uno entiende con palabras, el otro entiende a regañadientes, y el otro entiende, dice la hermana Susana Silencio, ¿verdad? Tomás, uno de los 12 apóstoles que estaban con Jesús, que vieron todos los milagros de cerca, que seguían a Jesús, vio quizás la multiplicación de los 5,000 peces, vio cuando Lázaro resucitó. Pero cuando le dijeron que Jesús había salido de la tumba, no creyó. Uno de los 12 que le habían seguido al desierto. Porque muchas veces, algunos, la duda y la falta de fe actúa de maneras diferentes. Tomás es una prueba de que no todos somos iguales. Y Juan 20:25 dice: si no vieren en sus manos la señal de los clavos. A él llegaron y le dijeron: mira, la tumba está vacía, Jesús ya no está ahí. Y Tomás dice: si yo no viera la señal de los clavos, pero no solo se queda con ver, dice, y metiere mi dedo en el lugar donde los clavos estuvieron, y metiere, y todavía dice, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer si no pasa eso. ¿Y cuántas veces estamos esperando meter la mano en el costado del Señor para ver si es verdad de Dios que nos está hablando, para creerle? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, tener esa certeza de que va a llegar algo y tener la convicción de algo que no vemos. ¿Cuántos pueden tocar su corazón? No, dejemos el corazón, muy fácil. ¿Cuántos pueden tocar su cerebro? Lo que tocamos no es el cerebro, la cabeza. Ya, no sabe dónde está ese hermano. Pero no podemos tocar nuestro cerebro.
sabemos que ahí está, ¿verdad? Así es. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos pueden ver a Dios o tocar a Dios? Pero sin embargo sabemos que ahí está. Y así pasa con muchas cosas en la vida. Debemos de creerle a Dios. También otra cosa que nos llega como seres humanos es el sentimiento de abandono. Y cuando llega este sentimiento de abandono, puede ser un poquito peligroso, porque cuando llega el sentimiento de abandono nos sentimos como que todo el mundo ya nos dio la espalda. Job, en medio de su sufrimiento, sintió que Dios lo había abandonado, según Job 23, 8, 9. Porque las pruebas nos pueden hacer sentir solos y olvidados. Cuando estamos pasando por el desierto, como Israel fue llevado al desierto para ser probado, para ser moldeado en carácter. Porque cuando Dios nos promete algo, cuando Dios nos va a dar una bendición, primero se va a cerciorar de que estemos listos para recibir lo que Él nos ha prometido. Y antes de darnos lo que Él nos ha prometido, nos va a hacer pasar por el desierto. Y dice Job 23, 8, 9, dice: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, dice Job, y al occidente y no lo percibiré. Si al norte Él obrare, no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. ¿Qué estaba dando a entender Job acá? Sentía olvidado, abandonado, y como no, había perdido todo. Estaba enfermo, enllagado, tirado en el suelo. Sus amigos se burlaban de él, su familia se burlaba de él. Su esposa le dijo: maldice a tu Dios y qué, muérete. Mío. Pero sabe, cuando pasamos por el desierto, cuando estamos con este sentimiento, es porque Dios nos está fortaleciendo la fe. Abraham, que fue probado al pedirle Dios a su hijo, por la fe Abraham, dice Hebreos 11:17, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, el único hijo, por la fe. Abraham iba de camino con su hijo, saber que Dios le había pedido lo que para un padre es lo más valioso, porque cuando nuestros hijos nacen, toda nuestra vida se transforma y se enfoca solamente en darle lo necesario a nuestros hijos, y todo va enfocado y gira alrededor de nuestros hijos. Y Abraham, caminando hacia un sacrificio que Dios le había pedido, con su hijo a la par, y el sacrificio era su hijo, ¿usted tendría valor? Yo no sé. Pero Dios quiere fortalecer nuestra fe, quiere desarrollar la perseverancia que nosotros tenemos. Santiago nos enseña que las pruebas producen paciencia y perseverancia en los creyentes. Las pruebas nos ayudan a desarrollar una mayor resistencia y carácter. Cuando usted esté pasando por pruebas, se sienta afligido, alégrese, porque Dios está trabajando en nuestro carácter. Cuando una persona no tiene muchas pruebas, se acomoda. Y cuando estamos en la zona de confort y estamos cómodos, podemos llegar a hacernos a acomodarnos tanto que hasta dejamos de depender de Dios. Como tenemos todo, tenemos abundancia, tenemos dinero, no nos falta nada, no nos necesita, y estamos con todas las comodidades, pues se nos olvida también que dependemos de un Dios que es todopoderoso. Y cuidado con esto, porque no estoy diciendo que la riqueza sea mala y que estar cómodo sea malo. El punto no es ese. El punto es que todo lo que tenemos, como dice el himno, todo se lo debemos a Dios.
Y el problema está no en tenerlo, sino en olvidarnos de quién es el dador. Gloria a Dios. Y muchas veces por eso es que Dios, decía una vez el hermano Juan Carlos Avelar, no se me olvida esa prédica, decía: Dios a veces no nos bendice porque ya nos conoce y prefiere mantenernos a raya, porque cuando nos mantiene a raya estamos dependiendo totalmente de Él. Pero mientras no nos falte nada, posiblemente nos olvidemos de Él. Hermanos míos, dice Santiago 1, 2 y 3, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. También esperanza en las promesas de Dios. Pablo, a pesar de sus muchas tribulaciones, mantuvo su esperanza en las promesas de Dios. Según Romanos 8:18, las pruebas nos recuerdan que nuestras dificultades presentes no se comparan con la gloria futura, con el gozo que vamos a tener un día. Y esa es la esperanza y la promesa que tenemos de Dios. Nosotros no somos de este mundo. Mire, no nos acomodemos a este mundo, no anhelen las cosas, no amemos las cosas de este mundo. Es cierto, los carros son bonitos, andar en un carro cómodo es lujoso, tener dinero es bonito, tener propiedades en este mundo es bonito, pero no hay que depender de eso, porque nuestro paso por este mundo es temporal. Una vez me decía alguien: ¿cómo crees en los extraterrestres? Me decía que nosotros no somos de este mundo, nosotros somos extraterrestres, porque nuestra permanencia, para lo que corramos la carrera y lleguemos hasta la meta final, hay un premio, una promesa, y va a ser muy doloroso que muchos no podamos llegar a la última carrera, llegar a la meta. Imagínense todo el esfuerzo invertido, todo el tiempo que podríamos pasar haciendo un esfuerzo, y que ya estemos por llegar y nos damos por vencidos. Las pruebas son momentos muy difíciles. En los Juegos Olímpicos hubo un hombre que corrió la última carrera de su vida ya para retirarse. El hombre tenía mucha experiencia, pero ya para llegar a la meta le dio un calambre en el carne y empezó a cojear. Y el hombre lo que hizo fue dejarse caer estando a 10 metros de la meta. ¿Y sabe qué? Se levantó el padre de la multitud, salió corriendo hasta ese hombre y empezó a ayudar a su hijo, cogiendo uno y el otro. El padre anciano no podía caminar muy bien y el hijo desgarrado tampoco, pero empezaron a hacer el esfuerzo entre los dos. Y de esos Juegos Olímpicos no se recuerda al ganador, se recuerda el esfuerzo que hicieron estas dos personas por terminar la carrera. Si bien es cierto, no terminó en primer lugar, pero terminó la carrera. No importa cómo lleguemos a la meta, heridos, destrozados, enfermos, pero lleguemos. Póngase bien esta noche. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios.